La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en este domingo 10º del tiempo ordinario. Fíjense bien que volvimos nuevamente al tiempo ordinario después de Pentecostés. Lo habíamos dejado allá en el martes antes del miércoles de ceniza. Nos detuvimos en el tiempo ordinario, vivimos esa experiencia cuaresmal, luego vivimos la Semana Santa, tuvimos la entrada triunfal de Jesucristo, Domingo de la Pasión o Domingo de Ramos, después vivimos el Triduo Pascual, Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, vivimos la Vigilia Pascual, tuvimos Domingo de Resurrección, tuvimos una octava de Pascua, tuvimos la cincuentena pascual, concluyendo con Pentecostés. Antes celebramos la ascensión de Jesucristo, luego también después de Pentecostés tuvimos a Jesucristo sumo y eterno sacerdote, celebramos la Santísima Trinidad. El domingo después de Pentecostés, luego celebramos a Jesucristo en su cuerpo y sangre, Corpus Christi, como lo conocíamos, es la solemnidad de cuerpo y sangre de Cristo. Lo celebramos el domingo recién pasado, no tuvimos la oportunidad de tener el programa, hay unas complicaciones ahí por el tiempo, pero ya estamos aquí en esta experiencia de la lectura orante de la palabra de Dios. Bueno, después del cuerpo y sangre de Cristo, hemos celebrado el viernes el Sagrado Corazón de Jesús, que se ha abierto para que nosotros pudiéramos entrar y estar en su corazón. Bendita lanza, he dicho siempre, ¿no? Bendita lanza que ciertamente rompió el cuerpo de Cristo, hirió el cuerpo de Cristo en la cruz, pero de su costado brotó sangre y agua, y esa lanza nos permitió ver el corazón de Jesús. Y no solamente verlo, sino fundirnos en un solo corazón. Esas llamas que salen del corazón de Jesús nos permite fundirnos en un solo corazón para que nuestro corazón sea el corazón de Cristo, el corazón de Cristo sea nuestro corazón, que estemos palpitando de amor por Dios. Lo hemos celebrado, el día de ayer celebramos la Inmaculado Corazón de María y con ello terminamos estas solemnidades y fiestas. Ya solamente queda entonces celebrar la última solemnidad de Cristo, que será al final del tiempo ordinario, cuando celebremos a Jesucristo, el Rey del Universo, ¿no? Y ahí terminaríamos el tiempo ordinario en este ciclo B, pero falta bastante, así que apenas vamos por la semana 10 y son 34 semanas, así que se imagina, faltan 24 semanas todavía del tiempo ordinario. Así que no tenemos prisa, estamos ahora en la escuela del discipulado. Recuerda que los tiempos fuertes marcan una experiencia de vida, pero el tiempo ordinario nos sirve a nosotros como iglesia para estar en el discipulado, en la escuela del Maestro. Y lo vamos haciendo por ciclos. Ciclo A leemos a Mateo, ciclo B a Marcos, ciclo C a Lucas. Y vamos dándole vuelta al ciclo. Ahora estamos en el ciclo B, estamos en la mitad del ciclo con el evangelista Marcos. Estamos aprendiendo de lo que nos enseña él. Recuerde que Marcos hace énfasis en las obras de Jesús, en los milagros que Jesús hacía. Mateo hace énfasis en las palabras, Lucas en las emociones o los sentimientos de Jesús, y Juan pues es el misterio, ¿no? Es algo diferente, que es como esa, y así se le representa como águila, porque tiene esa mirada de águila desde lo alto para contemplar todo el misterio. Bien, entonces vamos a entrarle a esta experiencia de la palabra, pero antes, ya sabe, tenemos que ponernos en las manos del Espíritu Santo. Sin él no podemos realizar un ejercicio orante. Ya, como le digo siempre, se quedaría como una lectura piadosa. Leo un capítulo, me gustó, está bonito, pero no me dejó nada, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos va impulsando a vivir santamente esta experiencia de la palabra de Dios. Por eso necesitamos ponernos en sus manos. Hagamos la oración al Espíritu Santo. Pongámonos en sus manos. Si le gusta cantar, entone un canto. Si no le sale un canto, pues puede hacer una oración ya escrita al Espíritu Santo, o de forma espontánea se dirige al Espíritu Santo. Aquí usted lo puede realizar todos los días. A eso estamos invitados, a que todos los días podamos orar con la palabra de Dios, no leer solamente, sino orar con la palabra de Dios en este diálogo que tenemos. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros le respondemos a través de la oración. Hagamos ahora la oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia.
Queremos pedirte que fluyas en nuestros corazones para vivir esta palabra. Abre nuestras mentes para comprenderla, nuestros labios para proclamarla, pero nuestros corazones para vivirla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos. No queremos, Espíritu Santo, que esta palabra caiga en tierra dura, seca, marchita del corazón. No queremos que esta palabra caiga en un terreno pedregoso o entre espinas. Queremos ser tierra fértil, Espíritu Santo, donde esta palabra impregne nuestros corazones para vivir esta experiencia de amor. Bendícenos, llénanos de tu gracia, de tu paz, de tu amor, Espíritu Santo, sobre todo dándonos hambre y sed de la palabra. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hecha ya la oración, vamos al primer punto de nuestra lectura divina. Este primer momento, ya lo saben, ya lo vio rotulado, es ¿qué dice el texto? Recuerde que son 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? Son 4 preguntas que le hacemos a la palabra. Palabra, ¿qué me dices? La leemos. Palabra, ¿qué me hace? ¿Qué dice la palabra? ¿No? ¿Qué dices palabra? La leemos. ¿Qué me dices a mí? Entonces ya la interpretamos. ¿Qué me hace decir a mí palabra? ¿Qué es lo que quieres que diga? Pues hacemos la oración. ¿Y hacia dónde me llevas? ¿Cuál es la experiencia que quieres que tenga ahora después de haber leído esta palabra? Y así respondemos a cada una de las preguntas. Muy bien, la primera entonces pregunta, ¿qué dice el texto? Nos acercamos al Evangelio, está tomado del evangelista Marcos, ya dijimos, estamos en el ciclo, B, Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 35. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 35. Búsquelo por favor en su Biblia. Recuerde que Marcos es bien breve, es bien corto el Evangelio. De lo corto que es, varios capítulos son de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que ya los meditamos el domingo de Ramos, ¿se recuerda? Leímos la pasión según San Marcos. Eso ya no lo vamos a leer en el tiempo ordinario, nos vamos a quedar hasta antes de que Cristo entregue la vida por nosotros, porque ya lo demás ya lo leímos. Por lo tanto, se reduce más el Evangelio. Y vamos a, por lo tanto, tomar 5 domingos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, para que podamos en sí leer todo el Evangelio a lo largo de todo este año. Muy bien, entonces vamos a acercarnos al Evangelio de hoy, ¿ya lo tiene? Para que juntos leamos. Recuerden que está organizado en 2 partes, son 16 capítulos. El inicio del Evangelio de Marcos, por mientras busca el texto de ahora, el inicio del Evangelio de Marcos dice, este es el Evangelio, la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios. Y lo vamos a ver bien marcado en el capítulo 8, cuando Pedro diga, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo y quién soy yo para ustedes? Pedro va a responder, tú eres el Cristo. Ahí vamos a llegar a la primera parte de lo que está diciendo el Evangelio, ¿no? Que habla sobre Jesucristo, Jesús Cristo, y Hijo de Dios, cuando en el centurión, cuando estaba Jesús muriendo, había muerto en la cruz, mete la lanza para comprobar si realmente estaba muerto y el centurión va a decir verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces ahí está la otra parte, ¿no? Son 2 partes del Evangelio de San Marcos, bien enmarcados en esas 2 frases, ¿no? Jesús el Cristo, Jesús Hijo de Dios. Bueno, ahora sí leamos el texto. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque ni un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin.
Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse las cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaban sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ya leímos el texto, queridos hermanos. Fíjense bien cómo comienza. Aquí hay una contradicción en las personas que están alrededor de Jesús o que buscan a Jesús o que opinan de Jesús. Fíjense bien, dice: Jesús entró en una casa. Muy bien, lo ubicamos en un contexto. Con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer, porque estaban ahí escuchándole, porque sabemos él hablaba con autoridad y no como los escribas. Entonces él estaba la gente escuchándole, estaban atentos, escuchando las palabras de Jesús, que no lo dejaban comer. Al enterarse sus parientes, fíjense bien, al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Sus parientes decían: este se ha vuelto loco. Pero era el punto. Esa es la opinión que tenían de Jesús. Este se volvió loco. Otra opinión que tienen de Jesús: los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Otra opinión: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Dos opiniones aquí. Unos que está loco y otros que está endemoniado. Creían conocer a Jesús. Creían que Jesús o que estaba loco o que estaba poseído. Sus familiares, loco. Los escribas, los de las autoridades del pueblo, endemoniado. ¿Y Jesús qué hacía? La voluntad del Padre. Pero ante eso, o es que es loco o es endemoniado. Fíjense bien, porque ya esto nos dará pie a pensar en la segunda parte de nuestra lectura divina, el hecho de que creemos conocer a Jesús y por eso muchas veces nos cerramos a una experiencia de amor. Pero ya vamos a ir a ese punto. Pero tengámoslo ahí presente, porque es un riesgo que se puede correr. Creer conocer a Jesús. Su familia creía conocerle, por eso dicen: está loco. Los escribas creen saber de Jesús diciendo: está endemoniado. Fíjense bien. ¿Y nosotros qué creemos de Jesús? ¿Qué idea tenemos de Jesús? Ya podemos ir pensando para una respuesta a esa pregunta. Luego entonces Jesús llama a los escribas y les dijo en parábolas que un pueblo dividido va al fracaso, una familia dividida va a la ruina, porque ya sabemos que el diabolos es el que divide. Esa es la palabra, diabolos. Así como Satanás es piedra de tropiezo, diabolos es el que divide. Por lo tanto, esa división no es de Dios. Muchas veces decimos eso, ¿no? Que nosotros vamos a dividir. No, nosotros no nos dividimos, nosotros nos organizamos. Eso lo aprendimos de Monseñor Juan José Pineda, que siempre nos decía eso, no vamos a dividirnos, vamos a organizarnos, porque siempre decimos: divídanse en grupos. No, a organizarnos. Debemos organizarnos. El único que divide es el diablo. El único que divide es el diablo, porque es diabolos. Su función es dividir.
Y Jesús deja bien claro, o sea, no puede el diablo estar contra él mismo, porque entonces va a la ruina. ¿Qué busca el diablo? Dividirnos. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Dividiéndose. En esos pensamientos, ellos sí estaban divididos. Porque unos decían, está loco, y otros que está endemoniado. Ellos sí estaban divididos en su pensamiento, pero Jesús no. Jesús no estaba dividido. Jesús no tenía una confusión interior, tenía bien clara la voluntad del Padre, y eso es lo que estaba haciendo, la voluntad del Padre, no había división. Entonces, todo bando opuesto va a la ruina. Toda familia que se divide va al fracaso, y eso lo vemos, matrimonios que han llegado al fracaso por una división que dejaron entrar a su corazón. Familias, padres, hijos, hijos, padres, hermanos, que van a la división, a la ruina, por eso, ¿no? Porque dejaron entrar en su corazón el mal, la división. Y el enemigo lo que busca es eso, ¿no? Dividir. Va metiendo su cizaña, el mal, para dividir. Y Jesús lo deja bien claro. Una familia dividida tampoco puede subsistir. Difícilmente podría ser una familia dividida. La familia debe permanecer unida, a ejemplo de la Santísima Trinidad. Una comunidad de amor, una comunión en ellos, en el amor. Así debemos vivir nosotros en familia, ¿no? En el amor. Por lo tanto, de la misma manera, dice Jesús, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir. Sería absurdo. Por lo tanto, no es eso. Él no está poseído. Él no es partidario del enemigo, partidario de Satanás. Él viene a vencer, eso sí. Él viene a vencer, y luego dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata, ¿no? Dios ata el mal para vencer, desde luego, ¿no? Solo así podrá saquear su casa, ¿no? El Señor ata al enemigo. Si nosotros le abrimos nuestra vida, el Señor atará el mal en nuestra vida, lo sacará para limpiar nuestro corazón. Hay otro texto sobre eso, ¿no? Cuando Jesús expulsa el maligno, le dice que tengan cuidado porque la casa vacía, limpia, el enemigo puede ir y volver con otros peores. Por lo tanto, necesitamos estar unidos al Señor, unidos a Cristo. Dice luego, yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán, y fíjese bien, esto es clave, a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Piensen, esto es clave, esto que Jesús dice, ¿no? Atentar contra el Espíritu Santo. Y muchas veces nos damos por atentar contra Él. Cuando dejamos que la división entre en nuestras vidas, estamos dividiendo, estamos atentando contra el Espíritu Santo, recordando que somos templos del Espíritu Santo. Cuando la división entra al ser humano, es atentar contra el Espíritu, porque somos templos, no se puede dividir. Es atentar contra el Espíritu. Cuando atentamos contra el cuerpo, es atentar contra el Espíritu Santo. Y de eso podremos hablar muchísimo, ¿no? Y luego entonces, dice Jesús, dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. El templo del Espíritu no puede estar el maligno en él. Él era santo y es santo, por lo tanto no cabía en él el mal en su corazón. Y el decir que estaba poseído es atentar contra el espíritu que está en él. Llegaron entonces su madre, dice luego, y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. Y como había mucha gente, no podían llegar hasta donde estaba él, y le van a decir a Jesús, ¿no? Ahí está tu madre y tus hermanos que te buscan. ¿Y qué dice Jesús? Viendo a los que estaban ahí, dijo, estos son mis hermanos. Mi madre, mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. No estaba rechazando a su mamá ni a su familia, sino estaba diciendo que quien cumple la voluntad del Padre es mi madre, mi hermano, mi hermana. Ya sabemos que la Virgen María hizo siempre la voluntad del Padre, que está la esclava del Señor, por lo tanto no la está rechazando, ¿no? Solo que está abriendo esa experiencia familiar con los que están escuchándole ahí. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Esta segunda parte es aplicarnos el texto, y habría que responder a esa pregunta que les decía antes, ¿no? De creer conocer a Jesús. Muchas veces nos limitamos a recibir tantas bendiciones de Dios por cerrarnos al creer conocer ya a Jesús. El llegar a la Eucaristía, y como ya sabemos las partes de la Eucaristía,
podemos cerrarnos a una experiencia nueva, porque creemos ya lo conozco, ya sé. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios y es un texto que conocemos, por ejemplo, como el hijo pródigo, decimos, bueno, como ya lo conozco, ni voy a preparar, ya sé el tema que voy a dar porque ya lo conozco. Nos cerramos a la gracia, nos cerramos a vivir una experiencia nueva. Siempre sucede, ¿no?, que cuando creemos que ya conocemos una experiencia, nos cerramos a tener una experiencia nueva. Y eso es lo que sucedió con la familia de Jesús, con los parientes. Aquí parientes, recuerden que eran los de un clan. Ya eso, no vamos a hablar aquí del tema que si eran hermanos, que no eran hermanos, en fin. Ya sabemos que en el momento de Jesús, aquí en la tierra, no existía la palabra primos, sino que todos eran hermanos que pertenecían a un clan. Entonces los parientes pues no querían quedar en vergüenza diciendo tenemos en la familia un loco, por lo tanto vamos a buscarlo, pues. Que es la mentalidad, el pensamiento de ese momento. No queremos pasar vergüenza con este, nos está dejando en ridículo, vamos a buscarlo para que se calme. Y por eso van a buscarlo, porque creían conocerlo. Y eso, varios textos. Dice, y este no es de Nazaret. ¿Qué de bueno puede salir de Nazaret? Creer conocerlo. Creer conocerlo. Es un riesgo, es un peligro en nuestra vida espiritual. Creer que conocemos a Jesús. Y como les repito, ya conocemos las partes de la Eucaristía, que muchas veces hasta las recitan junto con el Padre, que no es debido. Ya creemos conocer, ya sabemos las partes de la Eucaristía, por lo tanto no hay una novedad y nos cerramos a esa novedad. Ya hasta sabemos y ya tenemos presente el sabor de la comunión. Cuando vamos a comulgar, fíjense bien, llega el momento de escuchar la palabra, pues bueno, la escuchamos, muchas veces estamos ahí escuchando de cuerpo presente, porque muchas veces el pensamiento anda volando. Y luego viene el momento de la consagración, estamos atentos, nos arrodillamos, nos ponemos de pie, rezamos el Padre Nuestro, nos damos el abrazo de paz, cuando nos acordamos estamos cantando Cordero, viene la comunión, vamos a hacer fila y ya estamos tan acostumbrados al sabor de Cristo en la comunión que no nos dice mucho. Y eso es otro peligro también. Comulgar creyendo que ya conocemos de Cristo, creyendo que ya lo sabemos, ya conocemos el sabor de Cristo. Entonces muchas veces lo comulgamos y ya nos vamos a sentar a nuestras sillas y continúa nuestra vida cotidiana y no hay un cambio de vida. Y es necesario examinar eso, ¿no? Examinar nuestra vida, de qué forma nos estamos acercando a Jesucristo. El mal acercarnos es atentar contra el Espíritu Santo, porque no nos estamos abriendo a una experiencia del Señor. El creer que ya conocemos de Cristo, el creer que ya conocemos del Señor, puede ser atentar y es atentar contra el Espíritu Santo, porque nos cerramos. Un corazón cerrado se cierra la gracia del Espíritu y es atentar contra Él. No podemos cerrarnos a la acción del Espíritu Santo. Necesitamos abrirnos. Es el pecado que no se perdona, dice Jesús. Necesitamos abrirnos a la gracia del Espíritu, no cerrarnos. Y peor aún, entrar en divisiones. No podemos entrar en divisiones internas. Para no entrar en esas divisiones, necesitamos entrar en la experiencia de vivir cada día con el Señor, sin acostumbrarnos a Él, sin creer que ya lo conocemos del todo, que ya sabemos que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hizo uno con nosotros, que nació en el vientre virginal de la Virgen María, que nació en Belén, que lo envolvieron en pañales, lo pusieron en un pesebre, que su padre aquí en la tierra se llamaba José, que era carpintero, que estaban en Belén, llegaron los pastores, llegaron los hombres venidos de Oriente, se fueron huyendo a Egipto, estuvieron un tiempo en Egipto por la persecución de Herodes, que en sueños le reveló a José que debía regresar ya porque había muerto Herodes, pues que regresaron, no se fueron a Belén, sino que se fueron para Nazaret, un pueblo polvoriento, allá marginal del pueblo de Israel. De ahí creció Jesús, luego que comenzó su vida pública, bueno, fue a los 12 años, fueron a Jerusalén, que se quedó allá en el templo, haciendo las cosas del Padre, que luego se fue para su pueblo, ahí creció, hasta comenzar la vida pública. En la vida pública se hizo bautizar con el bautismo de Juan, que sabemos es de conversión. Luego que Juan lo anuncia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los discípulos lo siguen, llaman a los primeros apóstoles, le siguen, están con él, con su rebeldía, pero igual están con él.
le va transformando el corazón, hace milagros, hizo prodigios, en fin, multiplicó los panes, convirtió el agua en vino. Ya conocemos eso de él, ya sabemos que padeció, que anunció su padecer en 3 momentos, que padeció en la cruz, que fue acusado injustamente, que lo crucificaron, cargó la cruz, que lo crucificaron en el Gólgota, que murió por nosotros en la cruz, que descansó su espíritu, podríamos decir, en el Señor, luego que resucitó al tercer día, que se les apareció a los apóstoles, que les dio un mensaje, que luego ascendió a los cielos, que está sentado a la derecha del Padre, nos dijo que nos iba a preparar un lugar, se fue a la derecha del Padre y ahí está. Eso creemos conocer de Jesús. Así, rapidito, le hice un recuento de toda la vida de Jesús, ¿no? Entonces creemos conocerlo y nos cerramos. Cuidado nos sucede eso. No nos cerremos al hecho de creer conocer de Cristo. Cada día debemos entrar en una experiencia de novedad del Señor. Cada Eucaristía entra en esa novedad del Señor. Cada acercarse a la palabra que sea una novedad, aunque ya la conozcamos, aunque lo hayamos leído infinidad de veces, es una novedad, porque es palabra viva. Por eso hacemos este ejercicio, como una palabra viva, que siempre tiene algo nuevo que decirnos. En esa novedad, entrar en esa dinámica del Espíritu, no cerrarnos, no nos cerremos, creyendo que conocemos al Señor. Cuando vayas a comulgar, reconoce que es Jesús a que estás recibiendo, que no es una galletita, que no es algo sin sentido, que es a Jesús mismo que está entrando a tu vida. Es reconocerlo eso, ¿no? O sea, solo con ese hecho, ¿no? Dice San Juan María Benet, si comprendiéramos que es a Dios mismo que recibimos en la comunión, moriríamos de amor. A Dios mismo entrando en nuestras vidas. Qué experiencia de amor. Pero como nos hemos acostumbrado, entonces no nos dice nada. Morir de amor, porque recibimos a Dios mismo en la comunión. Eso sería fenomenal que nosotros lo pudiéramos reconocer, porque sería una experiencia de amor, una experiencia de vida. Y no caeríamos en el error de creer que ya le conocemos, como estaba la gente que decía que estaba loco o endemoniado. Ya lo creían conocer, lo etiquetaron. Y así lo hacemos nosotros muchas veces, etiquetar nuestra vida o la vida de los demás, creyendo conocer, y hasta a Dios lo etiquetamos, creyéndolo conocer, y nos cerramos a una acción que puede ser atentar contra el Espíritu Santo, porque no nos permitimos al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas. Cuidado, tentamos contra el Espíritu Santo. Vamos a ir al tercer punto de nuestra lectura de vida, de nuestra lectura orante de la palabra de Dios, la oración. Y en esta experiencia que les he dicho, queridos hermanos, de no cerrarnos, porque si no vamos a atentar contra el Espíritu Santo, pidámosle perdón al Señor en la oración por las veces en lo que hemos etiquetado su amor. ¿Cuántas veces hemos dicho es que Dios no me ama, es que Dios no me escucha, es que Dios no está conmigo, es que Dios no me pone atención a mí, a la demás gente sí, hay gente que hace tanto mal y Dios lo bendice, y yo que voy a la iglesia no me bendice? En fin, muchas veces hemos hasta eso dicho de Dios. Por eso necesitamos pedirle perdón al Señor por las veces que le hemos etiquetado, así como decía la familia, ¿está loco o está endemoniado? No me ayuda, no me quiere, se olvidó de mí, no soy su hijo porque no me atiende. Y mucha gente vive en resentimiento con Dios por esas razones, porque no obtuvo lo que quiso cuando se le olvidó que Dios no da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, venimos ante tu presencia, queremos pedirte perdón en primer lugar, porque nos hemos errado en algunas oportunidades de nuestra vida, pensando conocerte, Señor, pensando quién eras y creyendo conocerte ya, creyendo quién es en nuestras vidas tu amor. Nos hemos cerrado una experiencia nueva, y ese cerrarnos en la experiencia nueva nos ha privado de recibir de ti tantas bendiciones. Por eso te pedimos perdón en primer lugar, porque te hemos etiquetado, te hemos dado un lugar que no era realmente correcto, y todo por nuestras rebeldías, por nuestro sinsentido, por nuestros caprichos y sobre todo por nuestros resentimientos. Perdón, Señor, por eso. Pero hoy también queremos pedirte entrar en una novedad de tu amor, que cada vez que nos acerquemos a la palabra encontremos algo nuevo, que nos abramos a una experiencia del Espíritu, no atentar contra el Espíritu en nuestras vidas, no estar contra el Espíritu Santo,
sino dejarnos tocar por Él, dejarnos transformar por el Espíritu, Señor Jesús, a tal punto que podamos reconocerte y al reconocerte amarte y al amarte seguirte y al seguirte entrar en esa sintonía de la santidad. Bendícenos, Señor Jesús, bendícenos. Aparta de nosotros la división, aparta de nosotros, Señor, el querer conocerte y no abrirnos a una experiencia nueva. Haz vivir una experiencia de amor cada día, que cada día podamos gustar de tu amor, de tu misericordia, que cada día podamos gustar de tu bondad y tu ternura. En tu mano quedamos, Señor, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, ya saben, la oración la podemos extender y la debemos, sobre todo, ¿no? La debemos extender a lo largo del día. Cada vez que vuelva a nosotros el texto que hemos leído y meditado, hacemos oración. No es de lo que se nos ocurra, no, aquí es de la palabra que hemos escuchado. Muy bien, vamos ahora al último punto de nuestra lectura divina. Ya este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto, ¿no? Ese impulso de la palabra de Dios. En primer lugar, repito, no etiquetemos a Jesús creyéndole conocer. Permitámonos entrar en una novedad y para ello necesitamos de la acción del Espíritu Santo. Espíritu Santo que no atente contra ti, que no blasfeme contra ti, que te deje actuar en mí, que te deje mover en mí, para que de esa experiencia podamos abrirnos a la novedad del Señor y no entrar en divisiones. No entrar en divisiones. Si estás haciendo ahora división en tu familia, pide perdón. Si estás haciendo división en tu comunidad, en tu grupo, y te lo están diciendo, pide perdón. No pongas un mecanismo de defensa ahí. No, que yo no soy. Tranquilo, relájate, reconoce que ciertamente hay algo que debes cambiar, que debo cambiar para abrirnos a una gracia del Señor. No dejemos que la división entre nuestras vidas. No dejemos que la división entre nuestras vidas. Permitámosle al Señor hacer la obra en nuestros corazones. La división no es de Dios, es del diablo. Y, por lo tanto, necesitamos abrirnos al Señor, que quiere la unidad, que quiere que seamos uno en Él, que vivamos con Él, amándonos y sobre todo dejándonos amar por el Señor. Bendiciones para todos, que Dios los bendiga en esta semana, que sean muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Dejémonos tocar por la misericordia de Dios. Bendiciones.